Bien, ya vimos la parte teórica, ahora quiero hacerle unos comentarios sobre la aplicación práctica de los conceptos que vimos en el video anterior. Lo primero que quería comentarles y repasarles un poco es el doble rol que como pequeños empresarios ustedes cumplen, por un lado como gerentes, administradores y por el otro lado como inversionistas. En las empresas grandes el inversionista, como vimos, tiene una dedicación exclusiva a revisar sus inversiones y vigilar a sus gerentes. Ustedes hacen las dos cosas. Estos dos papeles, el de gerente y el del inversionista, en cierto modo están confrontados. De cierta manera son contrarios. El administrador es ordenado, el administrador es cauteloso, el inversionista es loco, es arriesgado, busca el riesgo porque ahí es donde está la ganancia. Como estos dos papeles son encontrados siempre en un pequeño empresario a predominar uno sobre otro. Algunos van a ser muy arriesgados, muy locos, otros van a ser demasiado conservadores y ordenados. Dependiendo de la etapa en que esté la empresa, se requieren de esas dos habilidades en distinta medida. Existe algo que le llaman la ley de la trivialidad. La ley de la trivialidad dice que como es más fácil ser ordenado, los empresarios normalmente dedican mucho más tiempo a los problemas que son triviales, a pagar los impuestos, a mantener sus cuentas ordenadas, a controlar, que a los problemas fundamentales que son tomar decisiones, ver en qué invertir, ver cuándo entrar y cuándo salir de un negocio, etc. La segunda parte que vimos, que se refiere a la relación entre ventas y utilidades, tiene un montón de consecuencias para el pequeño empresario. Como vimos, para el empresario que tiene una empresa pequeña, lo más importante son las ventas. Ese es su problema fundamental. El empresario de empresa pequeña siempre vende poco. Tiene muchas utilidades y muy bajas ventas. Esto por la ley de rendimientos decrecientes. Hay que entender que esto no es un problema, este no es un defecto, sino que es una característica que siempre lo va a tener la pequeña empresa. A medida que la empresa crece, sus ventas van creciendo y sus utilidades tienen que ir bajando, porque el rendimiento de capital cada día rinde menos, cada vez rinde menos. Mientras más capital ponemos, menos rendimiento vamos a obtener del capital. ¿Por qué? Cuando una empresa crece, empieza a tener gastos que antes no tenía. La señora que vende anticuchos en la calle no paga un peso de impuestos, no tiene personal, no tiene leyes sociales, sus costos son mínimos. A medida que va creciendo esa señora y quiere vender más, para vender más va a tener que invertir más y por lo tanto va a tener una subida en sus costos. Va a tener que contratar personal, va a tener que formalizarse, va a tener que tener los permisos, va a tener que cumplir con reglas sanitarias, va a tener que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Probablemente para capitalizarse tendrá que pedir un préstamo al banco, ese préstamo tendrá que pagar intereses, que es capital con costo, y por eso sus rendimientos, a medida que sus ventas vayan creciendo, van a ir bajando. Hay que tenerlo eso claro. Empresa pequeña, utilidad muy alta, a medida que la empresa crece, sus costos van subiendo, su utilidad siempre va a ir bajando. El pequeño empresario normalmente cuando crece muchas veces no entiende esto y piensa que puede seguir con ventas muy altas y costos muy bajos. Eso es imposible. No se pueden subir las ventas manteniendo los costos bajos, no se pueden tener grandes ventas en una empresa informal, no se puede tener un gran capital si no se tiene acceso al crédito bancario, y cuando se tiene acceso al crédito bancario, este crédito tiene un costo, que son los intereses. Entonces tenemos una curva, podemos dibujar una curva que al principio la empresa cuesta mucho que crezca, porque para que crezca tiene que acumular capital. La señora que vende anticuchos ya vimos que recibía
en el mes, lo que le alcanza más o menos para vivir, pero no le alcanza para guardar e ir acumulando capital de manera de ampliar su negocio. Un negocio que crece necesita una acumulación de capital, necesita ir ganando más capital del que gasta, irlo acumulando de alguna manera. Otra forma sería buscar apalancamiento externo, que en forma de préstamos bancarios, préstamos de terceros, créditos de proveedores, etc. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Pero lo que yo quiero que tengan claro es que a medida que la empresa crece, sus costos van a crecer y su utilidad va a bajar. No es posible que una empresa crezca manteniendo los mismos costos bajos de una empresa muy pequeña. Eso lo deben tener en cuenta cuando tengan planes de expansión.